Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de una temática que ya hemos tratado después de bastante tiempo. Me he tomado unos días de vacaciones. Vamos a tratar de contestar algo específico de esta gran guerra de la Triple Alianza, específicamente la pregunta que no deviene este programa. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y o comentario abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Es así que, como dijimos, vamos a tratar de contestar una pregunta sobre esta guerra terrible en la cual se ha enfrentado estos cuatro grandes países y tienen que ver con el tema de algo que me han estado preguntando durante varios episodios, en algunos comentarios, que si fue en esta guerra, la guerra de la Triple Alianza, el ejército paraguayo, el ejército más grande entre las fuerzas armadas que se enfrentaron en dicha guerra. Bueno, es una pregunta compleja, porque si fue realmente el ejército más grande, como suele decirse, ¿por qué no ganó la guerra? ¿Sí? Esta es la pregunta que deviene en función de esto. Y en este sentido vamos a tratar de avanzar en aspectos que, si bien he comentado en otros videos de esta guerra sobre los ejércitos, vamos a entrar específicamente en esta cuestión. Y aquí tenemos ya un primer problema. ¿Por qué? ¿Cuál sería? ¿Qué entendemos nosotros por ejército más grande? ¿El más poderoso? ¿El más numeroso? ¿El mejor entrenado? ¿El mejor liderado? En fin, ¿el que tenía mayor capacidad tecnológica y armamentística? Bueno, es toda una cuestión de múltiples posibilidades, pero en todo caso vamos a avanzar con lo nodal. ¿Cuál era en principio su número? Según todos los autores de uno y otro bando, al iniciarse la guerra hacia finales de 1864 y principios de 1865, el Paraguay contaba movilizados ya por lo menos entre 75.000 y 80.000 hombres. En esto hay coincidencias tanto de los autores de distintos países, como el paraguayo y coronel Juan Crisóstomo Centurión en sus memorias, o el británico George Thompson, que también combatiera del lado de los paraguayos. Otro sería también el caso de el coronel y mejor historiador militar de la Argentina, Juan Bartolomé Beverina, el brasilero Francisco Doria Tioto, o hasta el francés Luc Capdevila. Es así que todos estos autores, digo por poner algunos ejemplos, todos ponen al Paraguay por encima de sus contrincantes. ¿Y cómo podemos verificarlo? Bueno, el caso argentino estamos hablando de que, por ejemplo, no tenía su fuerza militar, su ejército, más de 6.000 hombres. Esto lo comenta, por ejemplo, Miguel Ángel de Marco, que dice: el ejército de línea, es decir, las fuerzas permanentes de la República, estaba constituido a principios de 1865 por unos 6.000 hombres diseminados por distintos puntos del país. Este era un ejército que además debía lidiar con otros frentes: el frente interno en las llamadas guerras civiles entre los unitarios o liberales, que estaban en el poder con Mitre, y los federales, que habían estado en el poder con Urquiza y Santiago Derqui. Y a esto habría que sumarle la frontera conflictiva con las poblaciones nativas, aborígenes u originarias, o como queramos llamarlas, que de vez en cuando podían poner en armas a una fuerza de hasta 6.000 lanzas, como se ha visto en los videos de las campañas militares contra las poblaciones aborígenes. Digo, si uno ve esos números, 6.000 contra 80.000 que ya al inicio de la guerra, por lo menos según los guarismos que distintos autores dan, si uno ve esos números, esa diferencia numérica, obviamente que ya de por sí da de bruces contra la idea de que la Argentina quería ir a la guerra contra el Paraguay. No tenían maneras, aparte tenían una serie de conflictos enormes, tanto internos en las guerras civiles como en la frontera contra el aborigen. Sumarse a una guerra
gigantesca, es medio difícil. Pero en todo caso, no es solamente el caso del ejército. Si vemos la armada, ¿sí?, la capacidad militar que tenía la Argentina en aguas, ¿sí?, tanto en mar o en ríos, comparado con la flota que tenía el Paraguay. El Paraguay tenía una flota de 17 barcos. Es cierto que no todos eran necesariamente de guerras, que estaban armados, pero había algunos como el Tacuarí que eran verdaderas máquinas militares, vapores de guerra. O en el caso argentino podemos hablar de 7 barcos con toda la furia que en realidad eran mercantes que estaban armados. Y ni que hablar si vamos al caso del Uruguay. El Uruguay contaba con una fuerza, primero que no contaba con marina, y segundo que en todo caso su ejército con toda la furia llegaba a los 3.500 hombres. Sí, distinto sería el caso del Brasil. Respecto al Imperio del Brasil, en este sentido, su ejército permanente, es decir, estable, era de unos 18.000 hombres, también diseminados por un amplio territorio como era y es el Brasil. Es decir, que sumando a las 3 fuerzas aliadas, no llegaban a los 30.000 hombres, al menos al inicio de la guerra, frente a los 80.000 que tenía el Paraguay. Y esto, bueno, obviamente que muestra una disparidad que ya nos está diciendo una cosa, que al menos al principio de la guerra Paraguay podía enfrentarse a cualquiera de estas naciones tranquilamente, por lo menos en principio lo podía hacer, por la fuerza numérica, por el número. Ya veremos otros aspectos, pero empecemos por ese lado. Y la pregunta sería: ¿cómo es posible que tenía semejante cantidad de soldados este pequeño país comparado con la enormidad, por ejemplo, del Brasil? Sí, bueno, esto se debía a que Paraguay era el único país en la región que tenía servicio militar obligatorio. Y esto venía desde tiempos del padre de Francisco Solano López, me refiero al presidente Carlos Antonio López, quien en 1845 decretó el servicio militar obligatorio de 2 años de duración para los hombres de más de 16 años. En los hechos, el impuesto de sangre duraba a menudo mucho más tiempo. Y esto es interesante, esto es muy interesante porque, por ejemplo, el caso argentino, el servicio militar recién va a aparecer unos 60 años después. Sí, estamos hablando de principios del siglo XX, o sea que es, la diferencia en los tiempos es enorme, y esto da una dimensión en muchos aspectos de la mirada que tenían sus líderes, los líderes del Paraguay, en constituir al Paraguay en una especie de pequeña Prusia, en un estado militarizado que de alguna manera podía enfrentarse a estos dos grandes gigantes que eran Argentina y Brasil. Con esto vamos a ver que el servicio militar para una población masculina se extendía desde los 16 a los 55 años y luego con la guerra y la desesperante situación militar de los muertos y la necesidad de más combatientes llevó hacia 1867 a que el servicio militar se extendiera de 13 años a 60. Podemos ver entonces que el Paraguay llegaría a movilizar a lo largo de todo el conflicto a cerca de 150.000 combatientes. Y esto pareciera, uno diría, bueno, con 150.000 combatientes, si ya tenía con 80.000 más, ¿por qué no ganó la guerra con 150.000 combatientes? Bueno, porque obviamente no se debe analizar así la guerra, es algo más que el número, es algo más que la masa. El primer punto de vista distinto es el caso de la Armada o Marina de Guerra del Brasil. Si bien su ejército era pequeño, comparado al menos con el paraguayo, su flota estaba constituida por 45 modernas naves de guerra y era, sin lugar a dudas, la potencia marítima de la región. De esta manera, ya podemos señalar un error estratégico gigante de Francisco Solano López frente al Brasil, que fue sumar a la Argentina a la guerra, porque esto le va a permitir al Brasil utilizar a su formidable flota para entrar al estuario del Plata y remontar con ella el Paraná, cosa que no hubiera podido hacer ante la neutralidad argentina, que ya había negado su tránsito inocente al Brasil, como lo hizo luego con el Paraguay. El segundo punto está en función de los números que hemos dado. Ciertamente, en principio parece darle la supremacía al ejército paraguayo, pero aquí hay que dejar en claro algo: esa superioridad solo podía ser mantenida al
corto plazo. Es decir, que en una guerra rápida de movimiento en donde los objetivos fueran claros y contundentes en contra de un enemigo y por poco tiempo, este podía ser positivo para el Paraguay. Ejemplo, una fuerza invasiva directa hacia Río Grande do Sul, aniquilando todo a su paso para obligar en una batalla decisiva al Brasil a enfrentarse y logrando la victoria, obligaría de esta manera a los brasileños a sentarse a negociar. Pero esto no se hizo, se ocupó el territorio en disputa del Mato Grosso, de difícil acceso para el Brasil, pero que no era para nada un territorio que produjera un golpe fatal al imperio, y al invadir Corrientes para acceder al Uruguay sumó a la Argentina al conflicto, y esto empezó a alargar a la guerra, y aquí es donde pierde ya la pulseada al Paraguay, ya en el primer año de la misma, porque como dijimos, Paraguay estaba en posibilidad de movilizar a toda su población masculina y lo hizo a lo largo de la guerra. Es por eso que hasta los niños fueron llevados a combatir. Hablamos de 150.000 hombres, entre jóvenes, niños, ancianos y adultos, poco más de la tercera parte de su población, ya que, según los cálculos actuales demográficos, Paraguay tenía en ese entonces poco más de 400.000 habitantes. Y en esto estaba claramente en desventaja en una guerra a largo plazo. Y esto, bueno, obviamente, si lo comparamos con Uruguay, Uruguay tenía entonces unos 250.000 habitantes, era demasiado poco, y la capacidad que va a tener de movilización a lo largo de toda la guerra va a ser de apenas 5.500 hombres. Pero si lo comparamos ya con Argentina, que sí tenía menos soldados en principio, pero era 4 veces su población, la población de Paraguay. Es decir, para el censo de 1869, que es el que hace Sarmiento, se calcula cerca de 1.800.000 hombres, habitantes, pudiendo movilizar solo en su Guardia Nacional a cerca de 180.000. Que, bueno, dicho sea de paso, a pesar de esta ventaja numérica, los argentinos van a movilizar durante la guerra unos 30.000 hombres, menos. Pero acá es donde vuelve el Brasil a tener, el Imperio de Brasil vuelve a tener su mayor capacidad, no solamente en la flota, sino en una espalda gigantesca para la guerra. Con una población de 10 millones de habitantes, de los cuales 1.700.000 eran esclavos, Brasil enroló a 140.000 hombres entre 1864 y 1870. Y claro, tengamos que presente que en este caso Brasil podía movilizar en su Guardia Nacional al menos a 440.000 hombres. Según Francisco Doria Toto, 48.000 de caballería, 6.500 de artillería, 310.500 infantes y 75.000 de reserva. Es por eso que cuando uno dice que, bueno, la guerra fue desigual porque Paraguay peleó contra 3 países que fueron 3 contra 1, en realidad esto no es así. En realidad es más grande. Brasil tenía 25 veces la población de Paraguay, Argentina otras 4, sumando al Uruguay, entre todos era una diferencia de 30-1, no de 3-1. Y esto, para una guerra a largo plazo, es una sentencia de muerte. No hay quien pueda ganar. Es lo mismo que le pasó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial al enfrentarse a 2 gigantes industriales y monumentales en población como podía ser la Unión Soviética y los Estados Unidos, sin contar a los demás países, ¿sí? O en Estados Unidos en la Guerra de Secesión, donde la mayor espalda industrial y poblacional del norte contra el sur se terminó imponiendo a la larga en una guerra de desgaste, no en una guerra rápida de movimiento, pero en una guerra de desgaste a largo plazo. Olvídate, no había manera de que Paraguay ganara. Otro punto a analizar es el de la calidad de un ejército. La cantidad no implica calidad en ninguno de todos los casos que vamos a hablar. Si bien es cierto que hay una mayor conciencia o idea de nacionalidad entre los paraguayos, y esto se vio claramente en especial durante la invasión aliada al Paraguay y su defensa de su propio territorio, lo cierto es que a pesar de su enorme número al comienzo y su denodada defensa, el ejército paraguayo estaba pobremente armado y deficientemente dirigido. Respecto al número de oficiales, podemos decir que cuando estalló la guerra, el ejército del Paraguay contaba con un solo general, López, 5 coroneles, 2 tenientes coroneles, 10 mayores, 51 capitanes y 22 tenientes. Varios centenares de oficiales jóvenes y subtenientes se agregaban al liderazgo. Esto era muy poco adecuado para un ejército de decenas de miles.
Y obviamente, claro, si uno piensa en la muy poca cantidad de oficiales superiores, los regimientos son mandados por, o deberían ser mandados por, coroneles y tenientes coroneles. Bueno, en este caso vamos a ver que la gran mayoría estaban mandados por tenientes o subtenientes. Y esto tenía que ver con el férreo dominio que tenían los López sobre el ejército y entre ellos, aunque era una fuerza imponente en términos sudamericanos, el ejército paraguayo siguió teniendo serias inconveniencias, no en menor medida el temor de los oficiales de que cualquier muestra de habilidad de su parte pudiera acarrearles la envidia, quizás incluso la ira, del nuevo mariscal. Respecto al armamento, es interesante que si bien Francisco Sarnoso López sabía el valor de los modernos rifles de aguja y de retrocarga que disparaban balas Minié con mayor rango y precisión, solamente pudo armar a 3 batallones de infantería con rifles Wheatons y carabinas Turner de carga en la recámara para su escolta de 250 integrantes, la famosa AK Carayá o cabezas de mono. Otras 4 unidades también tenían rifles de chispa y el resto debía manejarse con una variedad de mosquetes, según ha comentado en su trabajo el coronel George Thompson. Un solo batallón, el batallón sexto, llevaban sus reclutas machetes y el resto lanzas de tacuara. La infantería estaba dividida en batallones 37 en 1864. En cifras oficiales, cada batallón tenía entre 800 y 1000 hombres organizados en 6 compañías. Sin embargo, la mayor parte de las unidades seguía el patrón del batallón 2 de infantería, el cual solo contaba con 483 oficiales y soldados para mediados de ese año. Por su parte, la caballería estaba organizada en 29 regimientos de 4 escuadrones cada uno. Cada regimiento tenía 400 hombres de rango y filas, aunque, de nuevo, pocas unidades contaban con su fuerza total, en parte porque carecían de suficientes caballos. La artillería tenía solo 3 regimientos y estos debían manejar todo lo concerniente a los cañones, desde los estándar de 12 libras hasta el Animaliza de 56 libras utilizado en Humaitá. La artillería en este caso tenía unas 400 piezas de toda variedad. En el caso de los ejércitos argentino y brasilero van a crecer de forma enorme. Es importante cómo logran en muy poco tiempo remontar sus números y podemos decir ya que uno de los logros que tuvieron o de los beneficios, si es que hubo, de esta guerra, que ambos países van a surgir en ambos ejércitos nacionales de masa, de lo que se llama ejércitos de ciudadanos. Aparecen estos enormes ejércitos que son reforzados por el nacionalismo. En el caso de Argentina, por ejemplo, duplicó la cantidad de batallones de infantería, pasando a 12 batallones, con 3 cuerpos de extranjeros llegados de Europa, tema que da para todo un video. 2 brigadas de artillería de 4 escuadrones, 2 regimientos de caballería y la escolta del comandante en jefe. Esta fuerza argentina, para noviembre de 1865, tenía 8 generales, 241 jefes, 2.059 oficiales, 5.402 suboficiales y 16.812 soldados. Respecto a las armas que expone Francisco Doria Tiotto, que eran de una amplia variedad, en el caso brasilero se destaca el uso de los muy modernos fusiles desde los Driesse de aguja prusianos de 1857, las carabinas Spencer para la caballería y los revólveres con sistema Le Foucault. También había fusiles con fulminante y sistema Minié y demás tipos de fusiles. En el caso argentino, según el trabajo de Miguel Ángel de Marco, que cita a Beverina, los registros del Parque Nacional mencionan a una variedad de fusiles de chispa y avancarga, fusiles con fulminante o pistón y también fusiles con ánima rayada, balas Minié, pero tampoco era que las tuvieran todos los cuerpos. De esta manera se van a ver rifles Enfield, los Spencer, los rifles Springfield, que eran abundantes, las carabinas Vincennes y otras marcas para la caballería, además de los revólveres a tambor Le Fouché.
En el caso de los uniformes, bueno, vamos a ver que los aliados abundaban sobre todo los que eran de origen francés. El etos militar que abundaba en esa época, desde Napoleón, era el ejército francés, por lo menos hasta la guerra franco-prusiana, que esto va a empezar a cambiar, pero la guerra franco-prusiana se produce inmediatamente después de esta guerra. Así que por ahora, cuando uno mira las fotos, cuando uno mira los daguerrotipos, cuando uno mira los diagramas, los dibujos de Garmendia o la obra de López, del dibujante López, bueno, cuando uno mira esto, va a ver que eran de origen francés, estaban esas bombachas francesas de combate que después van a ser adoptadas por los gauchos, los kepis, los cubrenuca, que eran típicos de la legión extranjera. Bueno, primordialmente son ese tipo de uniformes. En el caso de los paraguayos también hay toda una cuestión con el tema de los uniformes. Se suele denostar al ejército paraguayo porque los soldados no usaban calzado, algo que es absurdo, porque en realidad, si lo piensa uno respecto a la guerra, el tipo de guerra que ellos deberían haber llevado y que en muchos casos llevaron, les permitía andar descalzos, que ya estaban acostumbrados aparte, les permitía ser más sigiloso a la hora de la emboscada, que para el tipo de guerra defensiva que tendrían que haber practicado de forma total, bueno, hubiera sido importantísimo que lo llevaran a cabo. Bueno, esto era una ventaja, no una desventaja a simple vista. Cuando uno lo mira dice, no son atrasados. En realidad hay que tomarlo con pinzas porque a veces uno compra todo como si fuera así cerrado. Finalmente, y como para ir cerrando este capítulo de la guerra y en específico de las Fuerzas Armadas, creo que deberíamos referirnos a la dirección, a los líderes militares. En ninguno de los casos, vamos a decirlo, se van a destacar muchos. Hay algunos personajes que son destacables, que ya lo veremos cuando veamos las distintas batallas, pero en líneas generales cruzaba un enorme desconocimiento del arte de la guerra, del arte y la ciencia de la guerra. Había más improvisación, mucho valor. Nadie duda del valor, pero no se ganan las guerras con solamente valor. El valor es importante, la voluntad de vencer, pero las guerras se ganan con cerebro, con planificación, con ciencia. No es solamente azar, es probabilidades científicas probadas. Y esto se va a ver, por ejemplo, en el caso paraguayo, en la improvisación que tiene la invasión hacia Corrientes y Uruguayana, en donde el ejército paraguayo pierde la tercera parte de su capacidad, de 150.000 hombres que va a tener a lo largo de la guerra. Bueno, 50.000 ya se van a perder en ese primer año de guerra. Y es un número enorme para el primer año de guerra, de una guerra mucho más extensa, pero además va a perder a las mejores tropas que tenían. Y en el caso argentino, brasilero y uruguayo está lleno de osados, de valientes inútiles, que terminan logrando victorias pírricas o terribles y desastrosas derrotas como Curupaytí, que ya vamos a hacer todo un video dedicado exclusivamente a Curupaytí. A lo que voy es que esta guerra se alargó en gran medida por la impericia de sus comandantes. De esta manera podemos decir que los ejércitos, de todos los ejércitos, el ejército más grande sin lugar a dudas fue en principio el ejército paraguayo, pero a la larga terminó siendo más chico ante las capacidades que tenían y esto no le dio la capacidad de mover mucha gente al principio, no le dio la capacidad de ganar la guerra. Esto no es una cuestión matemática, la guerra no es exclusivamente matemática, al contrario, es mucho azar, es mucho fricción, diría el mismísimo Clausewitz. Las cosas se fueron desarrollando más allá del número, que es importante, sí, para una guerra veloz, sí, pero no para una guerra de desgaste, y esta fue una guerra de desgaste, fue una guerra, como dice Erich Ludendorff, una guerra total para el pueblo paraguayo, que, bueno, eso ya es una taxonomía que analizaremos cuando veamos los resultados de la misma. Pero creo que acá hemos cumplido hacer a vuelo raso un análisis de cómo estaban conformados los ejércitos y cuáles de alguna manera fueron los motivos por los cuales, en este caso, por las fuerzas de las armas, no podía ganar a la larga el Paraguay. De esta manera terminamos este capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia desconocida. ¡Hasta la próxima batalla!